Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este canal Leyendo la Biblia. Gracias y paz a todos ustedes de parte de nuestro Dios y Padre y de su Hijo Jesús el Cristo. En este momento estaremos hablando de la traducción correcta de Hechos capítulo 20, versículo 28. Especialmente en la última parte. Como ustedes saben, aquí estamos para hablar de la palabra de Dios tal y como está escrita, sin fanatismo, sin emocionalismo y sin estar apegado a una religión. Escudriñamos cada día las escrituras, como dice Juan capítulo 5 versículo 39 y como los hermanos de Bereas en Hechos capítulo 17 versículo 10 y 11. Verificando cómo está escrito en los códices antiguos y en las traducciones más antiguas, hablando lo que muchas iglesias y denominaciones cristianas no hablan y nos ocultan. La parte mal traducida en Hechos capítulo 20 versículo 28 en alguna Biblia es con respecto a que en algunas versiones dicen en la última parte de ese versículo la iglesia de Dios, la cual ganó por su propia sangre. Esto obviamente es una incongruencia, pues en el Nuevo Testamento nunca se habla de la sangre de Dios. Y por si tú no lo sabías, los códices griegos jamás le dan a Cristo el título de Dios. Es la traducción adulterada la que le ha dado un falso título de Dios a Jesús. Hechos capítulo 20 versículo 28 dice en la última parte del versículo: para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él ganó con su propia sangre. Biblia de las Américas. La pregunta que surge aquí es: ¿de la sangre de quién se habla en este texto? ¿De la sangre de Dios o de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a leer un poco la Biblia, así se llama este canal, ¿no? Leyendo la Biblia. Dice Hebreo capítulo 9 del 11 al 14. Pero, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre. ¿La sangre de quién? El versículo 11 está hablando de Cristo. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí podemos ver claramente que fue la sangre de Cristo la que se derramó y no la sangre de Dios. El verso 14 dice que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Se ofreció a Dios. Si se ofreció a Dios, no puede ser Dios mismo el que derramó su sangre. Y mire lo que dice ahí mismo en Hebreo, hablando del sacrificio de Cristo. Recuerde que este canal se llama Leyendo la Biblia. Hebreo capítulo 9 del 24 al 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Amén. Claramente estos versos nos dejan ver que fue Cristo el Hijo de Dios el que se sacrificó a sí mismo, el que se ofreció y el que derramó su sangre para Dios el Padre, y que no fue Dios el que derramó su sangre. Todo es cuestión de comprensión lectora. Amén. Veamos otro texto donde nos aclara quién fue inmolado y quién derramó su sangre. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9, donde dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque fuiste tú inmolado. Creo que ya todos sabemos quién fue el que fue inmolado, ¿verdad? Fue Cristo, no Dios. Creo que ahí estamos claros. Y con tu sangre, ¿la sangre de quién? De aquel que fue inmolado.
Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén. En este texto que acabamos de leer se deja ver quién fue que derramó su sangre, aquel que fue inmolado. Y un detalle, este verso de Apocalipsis 5:9 tiene una añadidura donde dice, con tu sangre nos has redimido. La palabra nos es añadida, no existe en los códices griegos antiguos, pero eso es tema de otro día. Amén. Cuando leemos en Hechos capítulo 20, versículo 28, en diferentes traducciones o revisiones de la Biblia, notamos que pueden haber alguna diferencia. Por ejemplo, la Biblia del Oso, publicada en 1569, y la Biblia del Cántaro, publicada en 1602, vierten así este versículo. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, en Biblia del Oso de 1569, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispo para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su sangre. También una revisión de la Reina Valera, publicada en Londres en 1861, traduce igual este verso, la iglesia de Dios. Y hay otras versiones que traducen el verso, la iglesia del Señor. Lo mismo que en la Reina Valera de 1865. Sin embargo, la frase de Dios, tu Theos, se cambió un año después por la frase del Señor, tu Kyrios, en otra revisión de la Reina Valera, publicada en Oxford en 1866 y en una bilingüe de 1884, para que se leyese en ese texto de Hechos 20:28, la última parte, la iglesia del Señor, en vez de decir la iglesia de Dios, cambiando la frase de Dios, tu Theo, por otro título del Señor, tu Kyrios. El Textus Receptus, uno de los peores códices que existe, dice así, en Hechos capítulo 20, versículo 28. La parte de la frase remarcada dice, la iglesia de Dios que adquirió mediante su propia sangre. Para comenzar, mis queridos hermanos, ya muchos saben que en el texto griego, cuando se hace referencia a Jesús, se utiliza la palabra Jesús, Jesús, que en el diccionario Strong es G2424, y Cristo, en G5547, o Curio, Señor, G2962, y Mesías o Mesías, que viene siendo el equivalente a Cristo ungido. También se sabe que para nombrar a Dios, el Padre, ¿verdad? El Nuevo Testamento utiliza la palabra griega Theos, Theos, que en el diccionario Strong es G2316. Otro detalle, el término iglesia de Dios ocurre 9 veces en los escritos de Pablo y la frase iglesia del Señor en ninguna parte de ella. La Biblia dice que debemos devolver o convertirnos a Dios, según Joel capítulo 2 versículo 13 y Hechos capítulo 3 versículo 19. Algunas copias de los códices griegos han cambiado la palabra Theos, que significa Dios, por la palabra Kyrios, que significa Señor. Y entonces su traducción es la iglesia del Señor que Él ganó por su propia sangre. Tal es el caso de la Reina Valera de 1960. Pero esta traducción no es la más aceptable, pues los códices griegos más antiguos conservan la palabra Theos. Y la verdad es que el dueño de la iglesia es Dios, quien no escatimó a su propio Hijo por rescatarla. Fue Jesús quien con su propia sangre ganó la iglesia para su Dios y Padre. Según Apocalipsis capítulo 1 del 5 al 6, donde leemos, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, perdónenme que yo sea muy repetitivo, pero debe quedar claro que fue el mismo Dios Todopoderoso quien en su plan de salvación no dudó en enviar a su único Hijo para rescatar a su iglesia, según Juan 3:16 y Romanos 8 del 31 al 39. Una de las mejores traducciones de Hechos capítulo 20 versículo 28 es así: para apacentar la iglesia de Dios que Él compró con la sangre de su propio Hijo. Así está escrito en el códice griego antiguo. Esto basado al significado de idíos,
que significa suyo propio, está bien fundado en los papiros, donde indican relación entre los dos términos cercanos. Aquí, idio puede ser el equivalente al hebreo yaí, que significa unigénito, predilecto, nacido de sí mismo, el que le pertenece. Amén. Textual y literalmente, la última frase de Hechos capítulo 20, verso 28, en el texto griego se lee así: la iglesia de Dios, la cual adquirió por medio de la sangre del suyo propio. Amén. Nada más que un modismo, una expresión cariñosa que para los primeros cristianos se refería claramente al propio Hijo de Dios, Jesús el Cristo. Y esto es fácilmente explicarlo gracias a la palabra tou. Su significado al español es del. Es la contracción de la preposición de. Es decir, la palabra tou puede significar del y de, que denota procedencia u origen, y del artículo el. En lugar de decir por medio de la sangre de el suyo, se une para así decir del suyo. ¿Te das cuenta? ¿Estás entendiendo? Ahora leeremos Hechos capítulo 20, versículo 28, palabra por palabra como está escrita en el griego. Y dice así, Hechos 20, 28. Tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu, el Santo, lo puso por ministro, para apacentar a la iglesia del Dios, que Él compró a través de la sangre del suyo propio. Amén. Esto se leería así: tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo los puso como ministro, para apacentar a la iglesia de Dios, la cual Él compró a través de la sangre del suyo propio. Amén. Y como siempre, un poco de historia. Sabelio fue un sacerdote y teólogo católico del siglo III que oficiaba en Roma. Él jamás estuvo de acuerdo en traducir tou y dio, es decir, del Hijo suyo propio, como referido a Jesús, y afirmaba que ese texto estaba hablando de la sangre de Dios, lo cual para ellos, los sabelianos, podía representar patripacianismo, del latín pater, patris, padre, y passus, padecer, una doctrina del monarquianismo modalista de los siglos II y III, llamado también sabelianismo, que sostenía que fue Dios el Padre quien había venido a la tierra y había sufrido en el madero bajo la apariencia o el modo del Hijo. Terrible esto, mis queridos hermanos. Falsa doctrina herética que aún continúa envenenando el espíritu de cientos y cientos de creyentes. Mis queridos hermanos amados, Jesús dijo muy claramente: esta es mi sangre del nuevo pacto que por ustedes es derramada. Mateo 26, 28. Así que ustedes deciden continuar si seguir engañados con la falsa doctrina sabeliana o ponerse a reflexionar al respecto. Todo cuanto hagas por el justo esclarecimiento de la verdad del Evangelio es responsabilidad tuya para con Dios. Jesús no es Dios ni es solo. No te recita a la verdad de su palabra. La Biblia es muy clara cuando dice en Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Jesús redimió al mundo con su propia sangre. Hay suficientes pasajes bíblicos que lo aseguran. La iglesia no fue comprada con la sangre de Dios. La iglesia fue comprada con la sangre preciosa de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amados hermanos, quiero que sepan que mi esfuerzo consiste en sacar de la Santa Escritura lo que está ahí y no en meter lo que yo pienso que podría estar ahí. Amén. Y hasta aquí este pequeño estudio. Espero que te haya sido de utilidad y de bendición. Si te pareció interesante, comparte este video y dale like para que este canal siga creciendo. Y si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para que sigas conociendo más de la palabra de Dios sin censura. Que Dios te bendiga.